Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Además, como estáis viendo en el gráfico de BitGet, hoy hemos tenido un movimiento bastante importante que nos puede llegar a activar alguno de nuestros setups para tener una oportunidad operativa, con lo que estaremos revisando luego eso posteriormente en el análisis técnico. Comenzamos revisando entonces la primera noticia, donde leemos que el congresista estadounidense Warren Davidson presentará legislación para despedir al presidente de la SEC, Gary Gensler. En cuanto a Bitcoin, tenemos aquí un dato bastante importante, y es que las ballenas están comprando la caída. Pero ojo, no todas las ballenas. Estamos viendo que las ballenas de más de 10.000 Bitcoins sí que están acumulando en estos niveles. Lo importante es que el resto no lo está haciendo. Y podría ser por un motivo en concreto, sobre todo los que van de 10 a 100, es posible que estén intentando buscar cierta exposición a altcoins después de haber visto cómo la dominancia de Bitcoin caía en estos últimos días. Como veis, si venimos a lo que es el gráfico diario, tenemos aquí un pequeño rebote y seguramente quizás estas ballenas que estábamos observando en la noticia estuviesen intentando incorporarse a algunos de los movimientos alcistas que hemos tenido recientemente en las altcoins. Por otro lado, noticia bastante curiosa, ya que la SEC ha presentado cargos contra Bittrex. En este caso, sobre todo por operar sin licencia. A todo esto, Bittrex ha dicho que va a suspender sus operaciones en Estados Unidos antes del 30 de abril. Y culpan sobre todo a la incertidumbre regulatoria que hay actualmente en el país. Yo creo que es algo normal, porque al final están todavía legislando todo este tema de las criptomonedas y puede ser que Binance también haya podido tener algún tipo de problema con esto en el pasado. En este caso, pues bueno, yo creo que se acabará resolviendo, no creo que vaya a ir mucho más allá, pero bueno, quizás en el corto plazo puedan tener algún pequeño inconveniente. Comentando aquí una cosa también bastante curiosa, es que Apple ha lanzado una cuenta de ahorros de alto rendimiento que ofrece un 4,15% anual en asociación con Goldman Sachs. Noticia bastante curiosa, como os digo, no es algo que esperaríamos por parte de Apple, pero sí que es cierto que en el pasado veíamos algunos movimientos que indicaban que podrían estar presentando algunos servicios quizás un poco más financieros. Y bueno, pues en este caso este es el primer lanzamiento que podemos llegar a ver. Veremos a ver si sacan nuevos productos próximamente. Por otro lado, también Twitter, comentábamos en vídeos anteriores que estaban planteando introducir trading de cripto y stocks en la plataforma. Pero al final, pues bueno, lo que estáis viendo sin más, o sea, solamente van a meter un botón de redireccionar a eToro para ya operar en esa plataforma, así que tampoco tiene más misterio, simplemente van a poner ese botón y eso era todo el partnership. En principio no parece ser que vayamos a poder operar Bitcoin desde Twitter, que bueno, era un poco lo que presentaban en un inicio, pero viendo esto, desde luego que no tiene pinta que vaya a ser así. Simplemente introducirán el gráfico de TradingView y ese botón a operar en eToro. Y ya la última noticia que tenemos para el día de hoy es que Janet Yellen dice que las sanciones económicas impuestas a Rusia y otros países por Estados Unidos ponen en riesgo el dominio del dólar a medida que las naciones objetivo buscan una alternativa. Como hemos estado diciendo en vídeos anteriores también, recordemos que BRICS tienen ese proyecto de nueva moneda para intentar hacerle competencia al dólar, así que Estados Unidos tenga mucho cuidado, que si se despistan les acaban robando el pastel. Así que nada, dicho esto, a nivel noticias no hay mucho más que comentar, vamos a revisar entonces lo que es el técnico. Aprovecho que estábamos revisando la dominancia para comentar que aquí teníamos una zona operativa bastante importante, ya que como veis sobre el 48% hemos tenido en el pasado algunos rebotes. Sobre todo si no llegásemos a superar esta resistencia, quizás sí que podríamos entrar en alguna pequeña alt season, pero lo importante sería que en caso de romper, ahí entonces las altcoins podrían sufrir muchísimo frente a Bitcoin, ya que como veis la próxima zona interesante estaría sobre el 58,5% más o menos. Pero bueno,
volvemos a revisar los pares que solemos ver. En este caso comenzamos revisando el SP500, donde parece ser que de momento no se va a dar ningún tipo de oportunidad operativa porque se mantiene y consigue rebotar todavía dentro de lo que es este canal alcista que trazábamos ya hace bastante tiempo. Así que por el momento, mientras nos mantengamos dentro del canal, seguiremos esperando ese desarrollo alcista. Importante ver ahora la reacción que pueda llegar a tener sobre esta zona, sobre los 4150, ya que como visteis aquí en el pasado tuvo un rechazo bastante importante y bueno, aunque de momento no veamos algún tipo de oportunidad operativa, se podría llegar a dar si volvemos a ver otro rechazo importante y al final acabamos perdiendo esta directriz alcista. Esto por parte del SP500 y por parte de Bitcoin, movimientos muy importantes. Comentábamos en el vídeo de ayer cómo estábamos viendo un nuevo testeo sobre la parte alta de la estructura, también sobre la parte alta de lo que es el volume profile, el value at a high. Y tras esto empezábamos a ver, de hecho, mediante el volumen, cómo había ya cierta actividad por parte de los operadores, cómo empezaban a sacudir un poco al mercado para ver si comenzaba otra vez la volatilidad. Y así ha sido. Como visteis ayer tuvimos ese rechazo en la parte alta que de hecho empezó a verse cuando justamente estaba grabando el vídeo y lo estuvimos comentando. Y a partir de aquí fue a visitar la parte baja, incluso llegando a romperla en estas últimas horas. Como veis, por el momento hemos roto la parte baja. Todavía esto no activa ningún setup de esta estructura. Sí que aquí se podría haber valorado un short hasta la parte baja, pero recordad que estamos más centrados en lo que es la operativa de la estructura mayor, que es esta de aquí, que es la que podría llegar a dar una oportunidad operativa mucho más a largo plazo, o a medio plazo al menos. Quizás a largo plazo no tanto, porque a largo plazo tenemos la estructura esta de aquí del diario. Pero bueno, volviendo a lo que es esta estructura que estábamos analizando, actualmente el precio se encuentra rebotando sobre lo que es el VWAP mensual. Esto ya es zona operativa importante, sobre todo para la estructura de 4 horas, esta estructura grande, porque como veis ha entrado ya en lo que es este cuadrado que establecíamos, que recordemos que por un lado tiene nuestras zonas operativas y por otro también marcaba toda la liquidez, si no recuerdo mal era desde aquí hasta aquí, la liquidez que estuvimos viendo en días anteriores en The Kingfisher. De hecho, vamos a adelantarnos un poquito para que veáis que todavía queda liquidez en esta zona y quizás puedan intentar ir a buscarla, así que tenemos que tener estas zonas marcadas en nuestro análisis. Bien, de todos modos, a nivel operativo sí que estamos en zona operativa, así que ya estaríamos esperando algún tipo de gatillo de entrada para poder valorar algún tipo de compra ahora mismo, porque recordemos que a priori estaríamos favoreciendo el escenario alcista mientras no veamos algún tipo de reingreso en lo que es la estructura mayor y una consolidación del mismo. Así que en nuestras zonas operativas, como por ejemplo ya desde la zona del VWAP, o la zona que más nos gustaría en este caso sería sobre la parte alta, sobre los 28.820. ¿Hasta dónde podríamos extender esta operativa en long? Como mucho, si no llegásemos a tener ningún tipo de consolidación, hasta lo que es la zona del BIPOC. Más o menos en torno a los 28.000 aproximadamente. Como veis, liquidez tenemos hasta un poquito por debajo, pero yo creo que hasta esta zona podríamos extender la posible operativa en compra. Más allá de eso, si incluso alcanzamos lo que es la zona del value at a low, no estaríamos valorando compras y ahí sí que estaríamos esperando más el posible reingreso y confirmación para buscar ya movimientos bajistas. Pero como os digo, por el momento sigue siendo el escenario alcista el principal hasta que no veamos esto, ¿vale? Un reingreso claro y una consolidación. Además es importante que si por algún motivo no tuviésemos oportunidad de cazar alguna entrada sobre estas zonas, recordemos que también un posible reingreso sobre lo que es la estructura menor también nos podría dar oportunidad operativa, en este caso para buscar compras. Ahora vamos a bajar al gráfico de 1 hora y en caso de tener un reingreso dentro de lo que es la estructura, algo de este estilo, podríamos valorar compras. De momento yo creo que de hecho voy a considerar la parte baja de la estructura, este nivel, el de los 29.830, por este rechazo que tuvimos aquí en un primer momento, cómo se frenó aquí el precio, ya que aquí no hemos visto que haya vuelto a reaccionar.
Entonces vamos a poner esto simplemente como una pequeña muestra de debilidad. Y a nivel operativo, sobre todo, estaríamos esperando algún tipo de retroceso a esta zona, a ver cómo reacciona el precio a este nivel operativo. Y si llegásemos a tener el reingreso, ahí estaríamos en el test valorando las compras para buscar niveles operativos más altos. Si por el contrario estuviésemos viendo que consolida la ruptura y buscamos niveles operativos más bajos, también estaríamos buscando algún tipo de oportunidad operativa para buscar short desde aquí. Pero quizás esa opción no la veo tan interesante porque recordemos que nuestra prioridad es la estructura mayor. ¿Por qué? Porque es la que nos puede llegar a dar un movimiento más grande y es la que puede representar una mejor oportunidad. ¿Se pueden seguir cazando oportunidades mientras tanto en el resto de timeframes? Porque podríamos bajar hasta 15 minutos y también incluso podríamos llegar a encontrar algún tipo de oportunidad operativa. Sí, pero tampoco quiero saturaros con muchísimas operaciones, simplemente comparto las que desde mi punto de vista al menos pueden ser más probables. Y nada, después de esto tampoco hay mucho más que añadir. Así que vamos a seguir esperando a nuestra oportunidad porque de hecho ya estamos en zona operativa y sí que sí, ahora mismo tenemos que estar muy pendientes las próximas horas y los próximos días porque es donde se puede dar ese gatillo de entrada que nos dé la oportunidad para intentar cazar algunos dólares en el mercado. Dicho esto, vamos a revisar como siempre lo que son las herramientas para que nos den otro punto de vista también, comenzando en este caso por Bookmap. En Bookmap veíamos aquí una zona de venta sobre los 29.570, se han retirado ya no están en estos últimos minutos, de igual forma ha sucedido con los 29.300, pero empiezan a entrar algunas compras a defender el precio sobre los 29.400. En los 29.800 empezamos a ver también algunas ventas. Y aquí, bueno, podríamos destacar también los 29.000 como una zona de compras bastante interesante, pero aparte de eso, poco más que añadir. Vamos a revisar el multibook. En el multibook veíamos algunas zonas de compras que han sido absorbidas y de hecho por esto se detuvo el movimiento bajista, pero enseguida volvieron a entrar los vendedores a sacudir a niveles operativos más bajos. De aquí podemos destacar zona de ventas bastante importante en los 30.500, de hecho comenzaron a entrar justo antes de empezar a ver este último movimiento bajista, algo bastante curioso. Y ahora en estas últimas horas podemos ver que sí que parece que hay cierta intención de defender al precio sobre los 29.400. Como podéis estar viendo, aquí han puesto bastantes órdenes de compra. Dicho esto, vamos a revisar los mapas de medio plazo. Habrán limpiado bastantes liquidaciones por parte de los long que estuvimos viendo en vídeos anteriores, pero como veis aquí al menos seguimos viendo una zona bastante importante desde los 28.740 hasta los 27.900. Aquí vemos algo parecido. Sí que es cierto que hay menos liquidez por parte de los long y ahora donde se empieza a formar bastante liquidez es por parte de los short. Tenemos aquí un primer clúster en torno a los 30.030, otro en torno a los 30.460 y podríamos decir que hasta los 30.680 tenemos también un poco de liquidez. Luego por parte de los long tenemos en torno a los 28.690 y desde los 28.200 hasta los 27.780. Como veis aquí ya vuelve a funcionar la herramienta. Y bueno, vemos bastantes posiciones en short en estas últimas horas en general. Un poco más de dominancia, sobre todo después de este último movimiento bajista, que también habrá hecho que la gente se asuste un poco. Se me olvidaba comentar una cosa. En el escenario de más largo plazo, que en este caso es la estructura de una hora, importante no alejarnos mucho de esta zona de los 29.500 aproximadamente. Sí que es cierto que podríamos tener algún pequeño retroceso para coger un poco más de fuerza e intentar reingresar, pero si viésemos un rechazo fuerte e inmediato en esta zona, ahí sí que la cosa se podría estar complicando un poco y entonces ya podríamos poner objetivos ya más bajistas. Pero bueno, de momento eso a nivel operativo no estamos valorando nada.
Lo único que lo tengáis en cuenta que ahora mismo a largo plazo es muy importante, sobre todo mantenernos al menos lo más cerca posible de esta zona y si es posible superarla con creces, ¿vale? Porque en el largo plazo, como os comentaba en anteriores vídeos, se podría dar también un setup de reingreso y consolidación y aquí también estaríamos valorando algún tipo de compra. Y esta compra además sería para buscar niveles operativos más altos, incluso valorando casi alcanzar máximos históricos. Pero eso, como os digo, lo dejaremos para más adelante porque de momento todavía le podría quedar bastante desarrollo. Bien, volviendo a los mapas de liquidaciones, vamos a cargar los de corto plazo y vamos a revisar mientras tanto los CVDs. Aquí veo una compra bastante importante por parte de Coinbase en el primer movimiento bajista y alguna que otra también en estos últimos minutos. Pero bueno, en general sí que se ve una divergencia debido a estas compras que os acabo de comentar. Por parte de Binance, acompañando en todo el movimiento bajista, y Bitfinex, después de haber estado descargando en días anteriores, parece que han seguido descargando durante este movimiento y de hecho en este último movimiento bajista podríamos decir que han sido los de Bitfinex los que han hecho que resultase este movimiento, por así decirlo, que se originase, que no me salía la palabra. Ya que vemos aquí una venta bastante agresiva, el volumen delta se dispara y el CVD cae con bastante agresividad, por lo que entendemos que quizás este movimiento de aquí viene desde Bitfinex. Vamos a revisar otros exchanges, a ver si vemos algo que podamos comentar. Por parte de Huobi, yo diría que en general han estado siguiendo al precio. Y por parte de los futuros, mirad, aquí en Kraken estuvieron acumulando al menos durante el primer movimiento bajista y luego durante el segundo movimiento bajista se han unido y han empezado a descargar. Y luego tenemos por aquí los mapas de corto plazo. Vemos que hay mucha liquidez por parte de los short ahora mismo, que sería algo bastante positivo de cara al escenario alcista. Sobre todo porque eso podría originar un short squeeze y además eso podría a su vez impulsar al precio a que supere esta zona de resistencia que teníamos por delante. No sé por qué últimamente le está costando mucho cargar al mapa de corto plazo, pero de todas formas a veces carga. O sea, no sé por qué últimamente le está costando. Y de todos modos, si no visteis el mapa de ayer, lo compartí en Twitter, que os dije que le estaba costando cargar y los que me seguís en Twitter lo pudisteis ver. Si no me sigues en Twitter, te recomiendo que me sigas porque es el medio más sencillo desde el que puedo compartir yo esta información. Así que bueno, si no carga el mapa, lo volveré a compartir por ahí, así que si no me sigues, tienes el link en la descripción. Dicho esto, espero os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejéis un like, si os suscribís y comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.